Buenas noches, Dale. querida comunidad de BT Web. Queríamos contarles que estamos muy emocionados de darles la bienvenida al nuevo encuentro de los MOOCs de BT Web, brindados por los mejores especialistas de la región. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal, y a Skenda, nuestros aliados en difusión. Soy Florencia, la moderadora de esta noche, estoy para ayudarlos en lo que necesiten. Mientras nos comentan a través del chat desde qué países están conectados, recuerden en el envío seleccionar enviar a todos, así todos podemos leerlos. Le damos la bienvenida a los médicos veterinarios Jorge Guerrero y Luis Gutiérrez Suazo, el director y subdirector respectivamente de nuestro posgrado universitario online de ortopedia y traumatología, que inicia en breve el miércoles 16 de abril. Ahora sí, sin más preámbulos, doctores, cuando gusten, podemos comenzar. Bueno. ¿Quieres hacer un comentario, Lucho? No, presentarme, no sé si Bueno. tenemos 140 asistentes, es una buena oportunidad para poder aprender. Bueno, yo soy el doctor Luis Gutiérrez Suazo, soy docente de la Universidad de Concepción. Eso que está ahí atrás de mi espalda es el campanil, que es el símbolo arquitectónico de nuestra universidad, del campus que tenemos acá, que es muy hermoso, porque está lleno de bosques, así que es bastante bonito. Cuando quieran venir a visitarlo, bienvenidos todos. Es un placer nuevamente, bueno, no digo el segundo año con Jorge porque eh, yo creo que seguimos con Jorge juntos, vamos a celebrar las bodas de plata ya, haciendo cosas, así que siempre es muy grato trabajar contigo, Jorge. Y solamente dejarte con una frase antes que empieces. Alguien por ahí le escuché decir, no, yo en realidad no hago traumatología, solamente pongo fijadores externos. Entonces, de aquí vamos a partir sabiendo que todas las técnicas tienen una curva de aprendizaje, tienen tips, tienen complicaciones, y eso es lo que Jorge, digamos, es un maestro en esto, así que vamos a aclarar varias dudas. Así que eso, Orquito, para que partamos. Bueno, gracias, Luchito. Bueno, agradecer nuevamente a todos. Vamos casi 150 personas acá adentro. No vamos a poder habilitar el micrófono, pero bueno, van a poder hacer las preguntas por chat. Ahí veo gente de Ecuador, de México. Veo que hay algunos admiradores o admiradoras de acá del doctor Gutiérrez, ya siempre tiene su éxito. Gente de Argentina, gente de Ciudad de México, de Buenos Aires, veo gente de ahí de Rosario, de Santa Fe. Así que, bueno, nada, sin más, vamos a empezar puntualmente, como decíamos recién, no sé si es como dice Lucho, no hago traumatología, pongo fijadores externos, pero en parte es así. Es una técnica vieja, es una técnica por ahí de las primeras que aprendemos, y a veces el tema es cómo las aprendemos. Hay cosas que es necesario, no basta con agarrar un libro, agarrar una revista, ver y copiar, porque realmente muchas veces tenemos que interpretar, y de eso puntualmente estamos nosotros trabajando. Bueno, como dice la charla, se llama ¿por qué fallan los fijadores externos? Puntualmente falló el fijador. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Entonces, lo que pudo haber pasado generalmente son muchísimas cosas, no es una sola causa. La culpa no la tiene el paciente, la culpa no la tiene el fijador, la culpa no la tiene el propietario, la culpa no la tiene la fractura, sino que la responsabilidad generalmente termina siendo nuestra. O sea, las causas, como decíamos, le echamos la culpa al paciente, que el paciente era o muy pesado, o que era muy liviano, o que el paciente era muy móvil, o que el paciente no colaboraba, que no apoyaba. Entonces, le echamos la culpa a la fractura, porque la fractura, que era en pico de flauta, que la fractura tenía una gran conminución, que se movió, o que no quedó. Le echamos la culpa al propietario de que no hizo los cuidados que nosotros teníamos, le pedimos que hicieran el posquirúrgico, que seguramente no le dio la medicación que nosotros le pedimos que le dé, que seguramente no hizo el reposo que tenía que hacer. Pero bueno, siempre la culpa, sea cualquiera de las anteriores que nosotros queramos decir, siempre la responsabilidad o la culpa, por no decir culpa, sino que la responsabilidad siempre es nuestra, porque somos nosotros los que estamos interviniendo a ese paciente. No vamos a hablar acá de
de todas las del FPAS ni nada por el estilo. No vamos a hablar de la fractura en sí, pero vamos a interpretar por lo pronto las generalidades de sobre lo que estamos hablando. Para reducir la fractura vamos a hablar un poquito de teoría, dos o 3 minutos, porque en realidad lo que nos interesa puntualmente a nosotros es interpretar a grande manera la causa más común que vemos nosotros de dónde puede estar la falla. La reducción de la fractura se puede resolver de dos formas: en forma abierta, generalmente cuando nosotros abordamos una fractura y exponemos los segmentos óseos para verlos, y en ese lugar colocamos algún tipo de implante, colocamos clavos, colocamos cerclaje, colocamos placas, colocamos tornillos. Entonces, en ese caso es imprescindible hacer una fractura abierta en los casos de esas fracturas simples que se pueden reconstruir en forma anatómica. Nosotros dejamos al hueso en la forma como hubiera estado antes del proceso de la fractura, o en las fracturas articulares, en las cuales es necesario dar una estabilidad absoluta para que se haga una unión de un callo por primera intención y que no haya un callo exuberante que nos pueda complicar en la articulación. Y la otra forma de reducir una fractura es en forma cerrada. En forma cerrada llamamos cuando nosotros no vamos a abrir, no vamos a hacer ningún tipo de abordaje a la fractura. Esto generalmente se produce en las fracturas de cachorro, esas fracturas que son en vara verde. El cachorro tiene un periósteo bastante importante, por eso se llama vara verde, porque es como cuando ustedes quiebran una rama verde, la sueltan y vuelve a su posición. Ese es el tipo de fracturas. Y después, en el otro extremo, tenemos esas grandes fracturas que está como el hueso casi pulverizado, que tiene una gran conminución, en la cual es imposible reducirla. Entonces, en ese caso, generalmente nosotros definimos o intentamos o decidimos que es ideal hacer una reducción en forma cerrada. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las ventajas de hacer una reducción cerrada? Primero, que mejora todo el entorno biológico. Nosotros tenemos se produce una fractura un día y nosotros no sabemos cuándo la vamos, nosotros, ni el cuerpo, ni el organismo sabe cuándo va a ser el día en el cual la vamos a operar o la vamos a reducir. Entonces, ese primer hematoma que se produce al producirse la fractura, después se va a transformar con el tiempo en un callo fibroso que, si tenemos suerte, se va a transformar en un callo cartilaginoso y luego finalmente va a ser un callo óseo que va a ser lo que solucione la fractura. Pero lo que decimos es que todo ese tiempo que pasa de la fractura hasta que nosotros lo operamos, que pueden ser 2, 3, 4 días o hasta 10 días o más tiempo, el organismo intenta reparar, si el paciente está sano y está fisiológicamente activo, el organismo va a intentar empezar a producir esa fibrosis, ese cartílago para terminar haciendo el hueso. Entonces, ¿por qué decimos que mejora el entorno biológico? Porque todo lo que el organismo hizo, tanto en la parte de endostio, en la parte periostio, toda la contractura muscular que produce para mantener esos huesos en su posición, nosotros lo aprovechamos para reducir la fractura favorablemente. Por todo eso que les digo, conserva todo el tejido blando que está alrededor y la irrigación, tanto endostial como periosteal. Todo esto hace que se acelere la cicatrización. No es que porque nosotros lo operemos va a hacer más rápido la cicatrización, pero va a acelerar. ¿Por qué? Porque si la fractura se produjo hoy y yo lo opero el día 5 o el día 6 o el día 7, todo ese tejido que se había producido, yo, para colocar un implante con una cirugía abierta, tengo que sacarlo y volver al día 1, al día 6. Todo esto hace el tema de no tener que abordar, no tener que buscar, no tener que ubicar los cabos, tener que reavivar bordes en algunos casos, llegar al lugar que con una cirugía cerrada no lo hace, nos reduce el tiempo quirúrgico, y todo esto nos ayuda en disminuir el riesgo de infección.
No es lo mismo colocar 4 clavos percutáneos que hacer una incisión, sacar tejido, incidir la piel, tejido subcutáneo, separar los músculos, ver que haya un sangrado, tener implantes arriba de la mesa, colocarlos en el paciente, pero no es que colocamos la placa y el tornillo están estériles, las mechas también, el taladro también, pero cada vez que usamos una mecha, para colocar 6 tornillos, usted no va a tener 6 mechas. Entonces la mecha pasa del perro a la mesa, vuelve del perro después de la mesa a la camilla, y eso también aumenta el riesgo de infección. Por supuesto que somos cuidadosos, esto no se produce, pero lo que digo no es lo mismo una cirugía de 1 hora y media a cielo abierto que una cirugía de 20 minutos a cielo cerrado. Así que bueno, en principio vamos a explicar lo que es la fijación externa de fracturas. Esto es cuando nosotros estamos usando un tutor rígido que está afuera del organismo y que está conectado al hueso mediante agujas que atraviesan la piel, que son transcutáneas o percutáneas. O sea, para que nosotros hablemos de una fijación externa, necesitamos esto, un fijador externo, un tutor externo que está por fuera del cuerpo, que está conectado al hueso mediante clavijas o clavos percutáneos. 1, 2, 3, 4, 5 en este caso. Esto es una fijación externa. No debemos confundir cuando hablamos de coaptación externa, que eso es cuando nosotros hacemos un vendaje, una férula o un yeso. Hasta acá estamos bien. Importante, como en cualquier cirugía, la planificación. Nosotros tenemos que tener en cuenta, por lo pronto, en qué tipo de paciente vamos a trabajar, qué tipo de tutor, qué tipo de propietario o dueño del paciente va a trabajar con nosotros. Como decíamos hoy, el paciente debe ser un paciente que medianamente debe soportar. Si es un paciente que va a estar suelto en el medio del campo, jugando con caballo o corriendo hacienda, me parece que no es el paciente ideal. Si es un paciente que es indomable y va a estar subiendo y bajando escaleras en la casa, tampoco es el paciente ideal. Si tenemos un propietario que lo va a soltar al animal y no va a hacer las curaciones, no va a hacer la limpieza, no va a dar la medicación, tampoco nos sirve. Elegir el implante. El implante adecuado significa que de acuerdo a cada tipo de fractura vamos a usar, vamos de la técnica para los que sabemos hablar si vamos a usar una configuración tipo 1, tipo 1A, tipo 1B, tipo 2, tipo 3 o un fijador circular. Eso va a tener que ver con eso. Vamos a tener que ver también con que el implante sea del tamaño adecuado para el paciente. No podemos poner nada ni sobredimensionado para el hueso del paciente, porque vamos a romper el hueso cuando queramos atravesarlo con un clavo más grande, ni que sea menor, que no vamos a poner a un perro o un San Bernardo que pesa 60, 80 o 90 kilos, un fijador externo que sería para un chihuahua. Entonces todo, digo, ejemplo exagerado para que interpretemos que hay distintos tipos distinto tamaño de clavo, ahora lo vamos a ver en un minuto, distinto tamaño de clavo y distinto tamaño de barra. Respetar la técnica de colocación, en eso vamos a tomarnos después 5 minutitos para interpretar y para que nos quede la idea, por lo menos que esa sea la enseñanza de la noche. La colocación de un fijador externo no es como decía Lucho, tiro 4 clavos, le pongo un pedazo de epoxilina o de metacrilato por fuera y hice un fijador externo. Y después, por supuesto, planificar también los cuidados posoperatorios, que de acuerdo a la gravedad de la fractura, de acuerdo a la gravedad del caso, vamos a tener que decir qué tipo de cuidados van a necesitar. ¿Va a hacer falta que el paciente esté encerrado o no? ¿Va a ser un paciente que va a tener que tener paseo con correa o no? ¿Va a ser un paciente que hay que limpiarle la herida 2 o 3 veces por día o una? Todo va a depender también de qué tipo de accidente ha tenido, cómo se ha producido el accidente. Hay muchos pormenores.
pero nosotros no podemos hacer ninguna cirugía, ni colocar un fijador externo, ni colocar un clavo, ni colocar placa, ni hacer lo que fuere, si no planificamos. La planificación es importante. Y el que no planifica, planifica el fracaso. Es un dicho que nosotros los traumatólogos lo tenemos y a veces nos olvidamos y por eso fracasamos. Bueno, vamos a hablar 2 minutitos puntualmente de los que son los materiales que nosotros usamos para la fijación externa de fracturas. Los materiales primeros son los materiales que van a quedar dentro del paciente. Puntualmente, como vemos acá, los clavos que decimos que son los que unen al dispositivo con el hueso, con la fractura, con el hueso del paciente. Estos adaptadores que son los que van a vincular a la barra con este bulón, y este bulón tiene un orificio pegado a la cabeza central en el cual van a pasar los clavos. Acá, como vemos, el dispositivo, que nosotros lo llamamos vulgarmente rótulas o adaptadores. Acá va una barra que es la que va a soportar el peso de la fractura. Por este orificio va a pasar el clavo, y a medida que nosotros apretamos esta tuerca, el bulón se va comprimiendo y va a tener doble función. Por un lado, fijar el clavo, y por el otro lado, fijar el adaptador a la barra para que no haya ningún tipo de movimiento, ¿no? Entonces, como ven, a medida que vamos apretando, va terminando. Este es el sistema americano, copia del sistema americano, el sistema Kirchner-Emmer, que fue el primero y el más conocido, tiene casi 80 años, y después está en Europa, está en boga el sistema francés, el sistema Maynard, que si bien el funcionamiento es similar, es mucho más versátil. La única complicación que tiene para mi gusto es que las barras que se pueden usar son barras de 3 y de 4 milímetros, mientras que en este sistema podemos usar barras de 4, 5 y 6 milímetros, lo que soporta mucho más peso. O sea que el sistema americano soporta bastante más peso, mientras que el sistema francés podemos decir que es un sistema mucho más versátil en cuanto que se puede curvar. Si en algún caso queremos curvar las barras, pueden servir. Y el sistema es similar. El soporte tiene en un lugar una ranura para donde va la barra, y otra ranura en la que va la clavija. Una vez que está colocado así, se enfrentan uno con el otro, y con un bulón directamente, esto no lleva tuerca, porque uno de los orificios, una de las arandelas, el orificio es pasante, y en realidad enrosca sobre la del otro lado. Entonces, a medida que ajustamos esta tuerca, el efecto va a ser exactamente el mismo que con el fijador Kirchner-Emmer. Esto va a comprimir por un lado la barra, y al mismo tiempo va a estar comprimiendo también el clavo. Como materiales secundarios, los materiales primarios son los materiales que quedan en el paciente, y los materiales secundarios son los materiales que nosotros necesitamos para colocarlo. Como ven, nuestra caja de cirugía, puse una cosa básica para no poner motores ni cosas de primera de ortopedia y traumatología, como cosas, a veces uno empieza con esto. Precisamos un motor, un taladro. Estos taladros canulados nos dan la ventaja de poder hacer fuerza más cerca del hueso, tener un alicate y las llaves, que son las que van a comprimir las tuercas para apretar el adaptador. ¿Hay preguntas de Lucho hasta acá o esperamos al final? Luchito, yo no estoy mirando el chat. Si cualquier cosa No, me pero parece. bueno, solamente saludo en el chat de Jorgito. Bueno, después hacemos las preguntas al final. Bueno, como técnica vamos a hablar un poco de la técnica básica de la colocación de la fijación externa. Primero tenemos que interpretar lo siguiente, para que nadie pueda decir lo que dijo Lucho, que yo no hago cirugía, yo no traigo tecnología, sino que pongo fijadores externos. Es la preparación del campo quirúrgico. Nosotros tenemos que preparar el campo quirúrgico tal cual, como si fuéramos a hacer la cirugía más, si fuéramos a sacar un adrenal,
o si fuéramos a abrir un tórax y sacar un lóbulo pulmonar. O sea, el campo se debe preparar el miembro en toda su circunferencia, desde distal del carpo, depende de dónde llegamos, pero siempre desde distal hasta la línea media y toda la circunferencia. Esa es la zona que se debe depilar, esa es la zona que se debe preparar. Se deben hacer 4 lavados quirúrgicos, como si fuéramos a colocar una placa, como si fuera a hacer una TPLO, una CTWO, una TTA, lo que fuere. La parte de las fallas tienen que ver con la infección. Y la infección tiene que ver con la falta de respeto a la asepsia y a la antisepsia. Nuestro quirófano no puede ser algo en donde la asepsia no sea parte de nuestro leitmotiv del trabajo. Si nosotros somos cirujanos, seamos traumatólogos o lo que fuere, no dejamos de ser cirujanos y tenemos que respetar los principios de Halsted. Si bien no es una cirugía a cielo abierto, pero debemos respetar la asepsia y la antisepsia de la zona como nada. Y luego sí ya, como patrón, como norma, debemos interpretar lo siguiente. Que en una fractura corta, si es tercio medio, si es tercio proximal, si es tercio distal, vamos a por una fractura, decimos hablar de una fractura simple, una fractura a dos cabos. Cada cabo fracturario tiene que tener por lo mínimo 2 clavos. 2 clavos por cabo fracturario. Discúlpeme que me voy a poner pesado, lo voy a repetir varias veces, pero es lo que a veces, otra de las cosas en las cuales terminamos fallando. Entonces, mínimo, 2 clavos por cabo fracturario. Máximo, 3 clavos por cabo fracturario. Si realmente no alcanza a poner 3 clavos por cabo fracturario, habrá que cambiar de configuración o habrá que cambiar de método, o no servirá para un fijador tipo 1A, sino que servirá para un fijador tipo 2 o para un tipo 3 o para un circular. Entonces, quedamos con eso. Dos de estos clavos tienen que estar cercanos a la articulación proximal y la articulación distal, por decirlo en criollo. Cerca de la articulación proximal y cerca de la articulación distal. Y tener cuidado, por suerte para nosotros, la mayoría de las fracturas se producen en perros menores al año de edad. Entonces tenemos que tener en cuenta y tener cuidado que si los animales están en crecimiento, si son cachorros que tienen 3, 4, 5, 6 meses, tener cuidado de, cuando nos acercamos a la articulación, no colocar ningún clavo en los núcleos de crecimiento, porque le vamos a cerrar el núcleo de crecimiento, va a soldar la fractura, pero vamos a tener otro tipo de complicación, como puede ser algún tipo de desvío en un radio curvo o algún desvío en la tibia. Y los otros 2 clavos, de cada uno de los cabos, cercanos al foco fracturario. Cuando decimos cercano, no estamos diciendo a 1 milímetro, sino que estamos diciendo a 1 centímetro, a 1,5 centímetros. Si nosotros respetamos esta imagen que está acá, a la cual le pueden sacar una foto, pueden hacer lo que quieran, y lo cuelgan en su veterinaria, yo les puedo asegurar que es muy raro que fallen. Yo creo que la mayoría de las fallas, de los errores, vienen por esto. Vienen por una falla de técnica. Viene por un error nuestro. No es porque el perro se movió o el tutor o encargado no lo curó. Y después, lo otro, por supuesto, que tenemos que tener en cuenta es que la ubicación y la colocación de cada uno de los clavos no va donde a mí me parece que pueden ir. Hay estudios, ahora vamos a ver puntualmente algún trabajo que hay dando vuelta por ahí, en el cual hay carriles seguros. Así que carriles seguros son los lugares en los cuales nosotros sabemos que podemos colocar los clavos sin que vayamos a atravesar ni vasos ni nervios que puedan comprometer el cuadro. Así que bueno, no voy a repetir esto, lo tienen ahí, lo pueden ver. ¿Cuáles son los principios de la aplicación? Medio lo que decíamos recién. Nosotros tenemos acá el semáforo verde y acá el semáforo rojo, puntualmente. Este es un fijador de Kirchner-Emmer
tipo 1A. Nos vamos a fijar en esto, no podemos hablar de más porque si queremos hablar precisamos, yo tengo cursos de 20 horas de fijadores externos, así que vamos a hacer una cosa breve acá, más que nada para interpretar cuando vayan a ver algo o quieran hacer algo, de cuáles son las cosas en las que se tiene que fijar, las cosas en las que no se pueden olvidar. Puntualmente, primer clavo, cercano a la articulación proximal. Segundo clavo, cercano a la articulación distal. Y luego, los otros dos clavos, cercano a la fractura y cercano a la fractura. ¿Por qué esto es así? No es un capricho, sino que nosotros lo que tenemos que ver es cuál es el área de trabajo de los clavos. El área de trabajo de los clavos es esto, es el área que hay entre el lugar donde está comprimido el clavo y el hueso. O sea, este es el área de trabajo. El clavo trabaja acá, trabaja acá, trabaja acá, trabaja acá y trabaja acá. Y el área de trabajo de la barra es este pequeño sistema. O sea, la barra, uno de los cabos está acá, el otro de los cabos está acá, y están solidarizados a la barra, pero el lugar de trabajo de la barra es este. Este lugar tiene que ser lo más pequeño posible. Y lo mismo también tiene que ser lo más pequeño posible el área de trabajo de los clavos. ¿Por qué? Porque si este fijador, en vez de estar acá, esta barra estuviera alejada, 1 o 2 centímetros alejado, el área de trabajo de los clavos es muy grave y puede haber algún tipo de movilidad. Entonces, ese es el semáforo verde. Vamos acá al lado, al semáforo rojo. ¿De qué estamos hablando nosotros ahora? De que si nosotros colocamos las dos clavijas cercanas a la articulación, ¿cuál es el problema que tenemos? El área de trabajo de los clavos está igual, pero el área de trabajo de la barra es muy largo, y al ser muy largo, tiene más posibilidad de pandeo, tiene más posibilidad de que eso trabaje, de que eso se esfuerce. ¿Estamos? Así que es importante que estén cercanos. Vamos al otro caso. Si la barra es corta, estamos desaprovechando todo este espacio proximal y todo este espacio en distal, y entonces esto es como que el hueso trabaja por afuera y también nos puede terminar complicando. Entonces, si ustedes toman esta imagen, se enamoran de esta imagen, que la van a encontrar hasta en los libros, está en el Slater del año 80, para que se hagan una idea. O sea, yo no inventé nada, lo que hago es replico cosas que hicieron hace mucho tiempo, pero desde la técnica quirúrgica respetándola. Bueno, y esto es lo que le decía hace un rato del tema de los carriles seguros, los lugares de inserción, los lugares de colocación de los clavos, están marcados acá con un semáforo, con un color verde puntualmente. Entonces en la tibia, acá a la izquierda y arriba, el lugar es la cara cráneo medial, no es ni la cara craneal ni la cara medial, la cara cráneo medial, que es en la que uno tiene que usar esa dirección. En el fémur, acá a la derecha y arriba, y en el húmero acá a la derecha y abajo, la cara es la cara lateral. Es imposible que pensar nosotros que vamos a colocarlo en la cara anterior, ni en la cara posterior, ni en la cara interna, o sea, va por la cara lateral. Y lo que está un poco por ahí no en discusión, sino que es lo que a veces nos cuesta más trabajo interpretar, es el radio, la cara en la cual se debe colocar el implante es la cara anterior, aunque una vez se tienta por colocarlo en la cara lateral, la cara que va es la cara anterior. Recuerden que el radio no se lo tiene presente, y si no se lo repito ahora, el radio es como no es un hueso circular, no es un hueso cilíndrico. Nosotros tenemos en nuestra cabeza, no sé por qué, que los huesos son cilíndricos, y les puedo asegurar que no, que la tibia en la cara proximal es triangular y se va haciendo cilíndrico a medida que va hacia distal. Y lo que pasa con el radio está curvado en la parte anterior, pero es recto en la parte posterior. Podemos decir que es una media caña. Entonces, esa media caña va a medir
si mide, vamos a poner 1 centímetro de frente, va a medir medio centímetro de lateral a medial. Entonces es muy complejo y muy complicado intentar colocar las clavijas en esa forma, pero así todo es donde uno a veces ve que hay otro de los grandes errores que se producen. Un segundo, vamos a hablar en un minuto de la técnica de colocación. Como les digo, esto da para mucho, pero vamos a ir a los errores más comunes que hay para ver dónde están los errores, como decimos. Juntamente, uno tiene que elegir el largo de la barra y la barra debe medir por lo menos el largo del hueso. Y si es posible, que mida 1 centímetro más o 2 centímetros más también. ¿Por qué? Nosotros queremos que el clavo superior y el clavo inferior vayan angulados. Entonces, cuando más larga es la barra, más posibilidad nos permite de entrar con el ángulo en esta posición. Si la barra fuera más corta que el hueso, nosotros queremos poner esto angulado, vamos a perder el clavo va en esta zona y perderíamos toda esta zona de la fuerza del hueso. Entonces, la barra, dijimos, lo largo del hueso. Segunda cosa a tener en cuenta, el diámetro de los clavos. El diámetro de los clavos, según habla la bibliografía, habla del 25 al 30%. Yo, en mi experiencia, me gusta no pasar del 25% del ancho del hueso. Ahora acá, una consideración. ¿Cuál es el ancho del hueso? Sacamos una radiografía de frente y sacamos una radiografía de lateral. El ancho del hueso es no ni el frente ni el lateral, es en la cara que nosotros vamos a colocar el implante. Si yo voy a colocar, como decíamos recién en el radio, y mide 1 centímetro el frente, es 1 centímetro. Entonces yo puedo poner un clavo de 2,5. Si eso va de lateral, no mide 1 centímetro, mide medio centímetro. A ese medio centímetro, el 25%, dejó de ser 2,5 y pasa a ser 1,25. Entonces colocar un clavo de 1,25 es casi el mínimo de lo que podemos colocar, porque los clavos también tienen que tener su fuerza propia. Si nosotros usamos clavijas de 1 milímetro, porque el paciente es muy chico, lo más seguro es que esa clavija nos cueste colocarla y es posible que esa clavija también pierda su fuerza. Yo, por lo pronto, uso clavijas 1,5, 1,8, 2, 2,5 y 3. No uso más clavijas, clavos más grandes de 3 milímetros, clavos de más grandes de 3 milímetros. Pero no lo uso porque en realidad no tengo fijadores externos que soporten más. Se pueden usar hasta fijadores externos, si alguno tiene la suerte de tener algún fijador. Sintes, por ejemplo, soportan hasta clavos de 4,5. Pero bueno, yo lo que uso yo, lo que tenemos en Argentina, imaginen, la mayoría de los países de Sudamérica soportan hasta clavos de 3 milímetros. Cuando colocamos los clavos tenemos que interpretar primero de los clavos. Bueno, voy a ver dos consideraciones de los clavos. Una es esta, que es el tema de lo que es el pandeo que puede tener el clavo. El pandeo se refiere al movimiento que va a tener el clavo desde donde yo lo estoy colocando, apoyándome en el hueso, que pase este movimiento como se ve acá en el punto A. ¿Cómo se puede evitar? Se puede evitar, como muestran acá, teniendo con una gasa húmeda un poco más cerca y haciendo fuerza para evitar ese pandeo del clavo. Lo otro es lo que les mostré hoy, ese tipo de taladros canulados. Hay taladros canulados, por supuesto, comprados, bueno, pero se puede usar eso con los taladros directamente de ferretería. Así que bueno, esa es la otra posibilidad. Y interpretar, como les decía hace un rato, que los huesos deben pasar bicorticales. Bicorticales significa que pasan por una corteza y pasan por otra corteza. Tengan cuidado, más que nada en proximal de tibia, o a los que les gusta colocar tipo 2, o sea, de lateral a medial en el radio, que ese abombamiento que tiene puede hacer que ustedes colocan el clavo muy adelante y entonces ese clavo lo colocan monocortical. El clavo pasó, ustedes piensan que pasó las dos corticales y en realidad pasó un monocortical. ¿Qué puede pasar después? Que cuando el perro empieza a apoyar, este fragmento
es tan delicado, tan fino que se termine rompiendo. Eso es una cosa. La otra consideración que voy a hacer puntualmente es hablar de la temperatura de los clavos. Cuando nosotros estamos colocando un clavo, se produce una reacción exotérmica, porque estamos trabajando con un motor y tiene que ver, independientemente de que el motor lo trabajemos a altas revoluciones o a bajas revoluciones, es importante trabajar con un cabo corto de trabajo, como decíamos hoy, con un taladro canulado, o con un clavo un poco más corto, lo suficiente como para que no levante temperatura. Porque si el clavo es muy largo, por más que trabajamos a baja revolución o alta revolución, van a terminar haciendo dos cosas. Un orificio más grande del que ustedes quieren hacer y van a terminar elevando la temperatura. Y si ustedes levantan temperatura por más de 50 grados, ya se produce una osteólisis en el momento. Entonces, cuando ustedes colocan el clavo y sacan el taladro y tiran así, se sale el clavo. Y si ese clavo se sale, ya no sirve. El clavo tiene que estar perfectamente colocado con una técnica pura para que cuando ustedes saquen el taladro, tiren ahí, eso quede en su posición. La verdad que, bueno, no puedo hablar ahora, tenemos hecho trabajo nosotros de investigación en los cuales hemos trabajado sobre temperatura, sobre presión, sobre la fuerza, y bueno, esa es la conclusión. O sea, yo creo que otro de los grandes errores, aparte de como decíamos recién, la elección del tutor, la elección de la barra, mal colocado, un gran error de los que más se deben ver puntualmente es esto, es la temperatura, la osteólisis que se produce. Bueno, puntualmente nada, vamos a hablar de la técnica, se coloca el primer clavo, se coloca el segundo clavo, luego uno cercano a la articulación, el otro cercano a la otra articulación, luego lo que se hace es se reduce la fractura, en este momento se reduce la fractura y se arma el fijador externo. Una vez que se arma el fijador, ajustamos el bulón del clavo número 1, del clavo número 4, le pusimos número así por un tema más que nada de docencia, y después de esto, si colocan el clavo número 3, que va a ir paralelo al número 1, y luego van a colocar, finalmente, no te lo tengo acá, el clavo número 2, que va a ir paralelo al clavo número 4. Esto nos va a permitir hacer la fuerza que tengamos que hacer, y eso va a tener que soportar lo que decíamos hoy, puntualmente, que los clavos estén cercanos al hueso, que la barra esté cercana al hueso con el ajuste, y que el trabajo de la barra sea lo más corto posible. Esto es, como decíamos, el tipo 1A, y este es el tipo 2, que es el otro de los más usados, que puntualmente, a la diferencia del anterior, el clavo número 1 y el clavo número 4 van paralelos a la articulación. Pero solamente el 1 y el 4. El clavo número 2 y el clavo número 3 tienen que ir con angulación. ¿Por qué? Porque si usted pone los 4 clavos paralelos para la articulación, cuando se produzca la osteólisis, que se va a producir a los 15, a los 20, a los 30 días, va a haber un mini movimiento de traslación y va a hacer que ese fijador se mueva, y de esa forma nos va a dar y no va a ayudar. Entonces, bueno, nuevamente respetar las normas de colocación, elegir la configuración correcta, ya dijimos tipo 1, tipo 2, tipo 3 o un circular, tamaño de barra y diámetro y largo, diámetro de los clavos, ya nos tomamos un minuto, la cantidad de clavos por cabo fracturario, dije mínimo 2, máximo 3. Si es más de 3 por cabo fracturario, muchachos, nos equivocamos de sistema, no le echemos la culpa al fijador ni a la técnica. Y después, por supuesto, lograr la mejor reducción de la fractura. Por supuesto que acá corre la misma regla que para la coaptación, para la coaptación externa, para los yesos, para los férulas, que significa que tiene que haber por lo menos un 50% de contacto entre cada uno de los cabos. Nosotros hacemos fijadores externos, decimos que hacemos radiografías feas. ¿Por qué? Porque nunca quedan perfectos, nunca quedan, no es una resolución anatómica. Lo estamos haciendo cielo cerrado, estamos confrontando, estamos confrontando cabo con cabo, y nosotros lo que queremos es que
en el miembro anterior, el codo queda atrás, el carpo queda adelante, los dedos quedan adelante. En el miembro posterior, que la rodilla quede adelante, que el tarso que te quede atrás, todo alineado, todo en el mismo aplomo. Nosotros sabemos que eso está bien aplomado y el fijador está bien colocado. Lo que está pasando en el lugar de la fractura, a nosotros nos preocupa. Nosotros le damos estabilidad. Es un animal joven, es un animal sano. Va a tardar más tiempo o menos tiempo, pero va a terminar de consolidar. Bueno, y después recordar el tema de la distancia del sistema de la piel. Tiene que estar a una distancia puntualmente lo suficientemente cerca para que el trabajo de los clavos sea lo más corto posible y no tan cerca como para que haya algún tipo de complicación como vamos a ver ahora. Y luego, si querés, colocamos un vendaje protector sobre el tutor, no sobre la pata del paciente, sino sobre el tutor para ver que la gente pueda chequear la piel. Bueno, puntualmente acá lo que vamos a ver algunos casos, lo que hablamos hoy de lo que es una planificación, una fractura de húmero de tercio medio, una fractura con un tercer fragmento. Puntualmente acá lo que se hizo es, se planificó para llegar a la cirugía puntualmente sabiendo lo que se iba a hacer. Se colocó en este caso un clavo intramedular y el fijador externo está colocado más que nada a fin de que era imposible reducir esta fractura a cielo cerrado para que quede medianamente bien, y se usó el fijador externo más que nada por un tiempo para evitar la rotación y para mantenerlo. Fíjese la perfecta alineación que tiene, o sea, tenemos un perfecto lateral del hombro y tenemos un perfecto lateral del codo, el clavo llegó donde tenía que llegar, y luego al tiempo se retira el tutor, dependiendo de la edad del paciente, y luego se saca también el clavo intramedular cuando el paciente lo saca. Este es un caso mío, para ver que a veces uno también se equivoca, la ansiedad, el apuro, el tiempo, una fractura de tercio medio, tercio distal de radio y ulna. Acá están haciendo los anestesiólogos el bloqueo para la anestesia, y una vez terminada la cirugía, mostramos cómo quedó. Si bien los clavos tienen un área de trabajo corto, la barra tiene un área de trabajo corto, pero como uno es docente, dije, bueno, la verdad que la barra tenía que haber llegado hasta acá. Y uno dice, bueno, no te importa, no llegó hasta ahí. Fíjese que tampoco teníamos mucha barra. Yo no me acuerdo en su momento si era que no teníamos más barras, si fue que lo hicimos de urgencia. La verdad que no recuerdo qué fue lo que sucedió. Cuestión que por dejar este tramo de hueso sin sostén, ¿qué fue lo que pasó? Lo que tenía que pasar. Al tercer día, el paciente apoyó más de lo que tenía que apoyar y basculó, ¿no? Se rompió, se doblaron los clavos distales y terminamos, fíjese, el pelo está recién cortado, no lleva ni 72 horas, 96 horas, así que bueno, una complicación que en este caso está en mi mano, me pasó a mí. No digo que no hacemos macana, el único que no hace macana es el que no opera. El que no opera, el que no le pasa nada es porque no opera o porque miente, así es. O sea, todos los días hacemos macana nosotros. Puntualmente, bueno, después se terminó, pusimos un clavo más arriba, la barra un poco más tensa, cambiamos los dos clavos de abajo y lo pudimos realmente solucionar. Pero lo que digo es, debemos respetar nosotros la técnica quirúrgica de la que hablamos. ¿Cuáles son las desventajas de los fijadores? La osteólisis que se produce en el tracto óseo, que eso se va a producir, tarde o temprano se va a producir. Hay una infección siempre en el trayecto de tejidos blandos porque hay una solución de continuidad entre el exterior y el interior, o sea que eso tenemos que estar limpiándolos. Hay un sangrado en los puntos de punción, no siempre, sino cuando sacamos los fijadores, a veces puede sangrar. La fractura nunca queda reducida, a veces sí, pero muy pocas veces queda reducida perfectamente. Perdón, y después, en principio, siempre se produce un callo bastante voluminoso. Requieren el control más que nada de los propietarios, tienen que estar mucho tiempo encima, pues el propietario que está en el campo, el propietario que no le presta atención, no sirve para eso.
y requiere mayor número de consultas, hay que limpiarle donde salen los clavos por lo menos una vez por día, y a veces impresiona a los propietarios. A veces uno le muestra eso y la gente dice, no, 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 póngale algo interno, póngale una placa, póngale un clavo, póngale lo que fuere, pero prefiere no verlo. Así que bueno, estas son parte de las ventajas. Otra complicación, como decíamos, cuando se produce una herida o porque no fuimos cuidadosos y no pusimos el fijador con la distancia suficiente hacia separado, o a veces cuando está por terminar el tratamiento, si el fijador empieza a bascular, a veces se separa de arriba y se pega de abajo, o al revés, o se separa de abajo y se pega de arriba porque va trabajando en una forma de pandeo, y puede ser a veces que el adaptador lastime. Entonces lo que se hace es se saca el adaptador, si falta poco tiempo para sacarlo, se deja sin nada, y si es necesario, porque pasó muy cerca de la cirugía, en este caso ya había sido bastante tiempo, ya el pelo habría crecido bastante, si pasa muy cerca de la cirugía, habrá que colocar otro clavo en otra posición, ya sea más arriba o más abajo. Bueno, esto igual se cura con azúcar y no tiene ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, vamos a ver algunos casos. Lucho, ¿estás por ahí? Por acá estoy, Jorge. Mira, Bueno, hay un par de preguntas. bueno, ahí El sí, doctor Kucharuk dice acá si se irriga con solución fisiológica, se puede enfriar bastante el área de la fricción del clavo con el hueso. Bueno, sí, a ver, Claudio, ¿cómo va? Claudio es un excelente cirujano acá de Argentina. Yo lo que digo es, estamos hablando acá, por eso dijimos, estamos dando una clase en 10 minutos de un taller que a nosotros nos dura 2 días. Hay distintas formas de bajar la temperatura. Es importantísimo interpretar que no tiene que elevarse la temperatura. Se puede irrigar con solución fisiológica fría, por supuesto, donde está colocando los clavos. Yo pienso que es mejor siempre fuerza, o sea, presión y baja revolución es lo ideal. Hay gente que esteriliza los clavos, lo coloca en la heladera y lo lleva al quirófano, lo saca de la heladera a 5 grados para que no levante temperatura o para que levante menos temperatura. Pero sí, la solución fisiológica sirve. Y después, me está haciendo una pregunta, por supuesto, que se puede colocar, por supuesto. A ver, en una reducción anatómica, a ver, el tema es que nosotros sabemos que la reducción con fijadores externos no es absoluta, sino que es relativa. Podés colocarla. El tema es que si es en diáfisis, podés no tener problema. Ahora, si vos querés hacer una fijación en una fractura de cóndilos humerales, posiblemente tengas más reacción y esa articulación se deje de mover. Pero sí, se puede, por supuesto que se puede, y él lo sabe que se puede. Yo lo hago también. Bueno, vamos a ver acá un pitbull de 11 meses con un accidente doméstico, una fractura de tibia y peroné. Una fractura, sí, como decimos, una fractura tipo en pico de flauta, que cuando la resuelven, le colocan esto y se encuentran con esto. Vamos a intentar buscar errores. Ustedes acaban de ver puntualmente lo que yo les dije. Esto es lo que se llama un tipo 2, un transfixiante. Acá hay dos grandes errores. Primero, que el clavo número 1 está dentro de la articulación. Se están dando cuenta todos que está dentro de la articulación. Y después el otro problema acá es que están todos los 4 clavos están paralelos. Acá cuando esto empieza a movilizarse va a empezar a hacer un tipo de traslación, de movimiento de traslación. Fíjense, como les digo, esto está metido en la articulación. Por suerte, lo que hicieron fue, no es un caso mío, no es tan complejo, es sacar el clavo número 1 y ponerlo un poco por debajo. Sacar el clavo que estaba acá arriba en la articulación y ponerlo un poco por debajo. Entonces, de esta forma, nos evitamos el problema. Esto ya está consolidado, pero bueno, acá lo que le ayudó al cirujano fue la anatomía, un pitbull de 11 meses,
que va a apoyar, que va a andar bien. Pero a veces no abusemos de nuestra suerte. Que hayamos tenido la suerte, a pesar de haber hecho macana, bueno, pensemos lo que pudo haber pasado, que si este paciente, en vez de tener 11 meses, hubiera tenido 11 años, se hubiera producido un movimiento de traslación y no hubiera llegado a consolidar. O sea, nosotros siempre jugamos una carrera entre que se forme el callo, que se haga el callo, o que se haga una no unión. Todos tenemos que estabilizarlo suficientemente bien para que no tener ningún tipo de problema. Acá tenemos una fractura de tercio medio con gran conminución. Ahora, es una fractura con gran conminución. Una fractura que, esto es, los 5 clavos están todos paralelos. No hay ningún lugar de afrontamiento. Acá no hay ninguna ley del 50%, como digo yo. Acá no está, nada está tocando con nada. Esto va al fracaso. Entonces, hacer esta cirugía y después decir que falló el fijador externo es una falta de respeto a la técnica. Tenemos que entender y respetar la técnica. Yo aconsejo, o sea, yo sé que a veces cuando uno empieza piensa que todo es caro, que todo cuesta, pero trabajar así, como en este caso, con metacrilato o con epoxilina, en mi país usan la epoxilina, para mí me parece que cuando uno tiene cancha y la puede usar, por supuesto que puede andar bien. Pero la ventaja que tiene el fijador externo, el Kirchner Emmer o el Maynard, es cuando uno lo coloca y lo aprieta, ya lo ajustó y quedó en esa posición. Cuando uno coloca una epoxilina o cuando uno coloca un metacrilato, tiene que esperar que eso fragúe. ¿Mm? Y para que eso fragúe, tiene dos temas. Primero es el tiempo, tiene que esperar 20 minutos que termine de fraguar y que no se mueva nada. ¿No? Y después, la otra complicación que hay, también para contestarle a Claudio, a veces hay que estar irrigando todo el tiempo porque esa reacción exotérmica que produce tanto la epoxilina como el metacrilato, esa reacción exotérmica pasa por el clavo y pasa por el hueso. Entonces, estamos aumentando la osteólisis. Recuerden que les dije que no soporta más de 50 grados. Y yo no sé cuánta gente es la que le pone paños fríos a esos clavos. ¿No? Bueno, así que bueno, acá nada más que decir que esto está mal puesto. ¿No? Entonces, cuando preguntamos por qué falla, bueno, si quiere acá tenemos una chorrera de causa por la cual falló. Acá tenemos una fractura de tibia que parece una fractura segmentada. Parece que esto fuera un segmento separado. ¿No? Entonces, recién lo vimos. Yo le dije, ¿quieren colocar un tipo 2? Bueno, vamos con el tipo 2, vamos cercano a la articulación, no está cercano a la articulación. Está cercano a la articulación, no está cercano a la articulación. Las clavijas están paralelas, sí, pero están lejanas de la articulación. Las que tienen curva no tienen curva. Entonces, realmente, es muy, muy complejo. Este caso me lo pasó Ricardo Vita, también es un caso que él los tuvo que solucionar. Esto es lo que digo y lo que dijo Lucho. No soy traumatólogo, coloco fijadores externos. Entonces, estas son las fracturas que luego terminan colocándose, como en este caso, un plate rod, un clavo intramedular con una placa en función de puente. Pero bueno, acá había una excelente oportunidad de que esto hubiera quedado bien. Pero bueno, fíjense lo que hicieron. Otro caso que me manda Ricardo también, ya cuando había sacado todos los fijadores. Fíjense esto, o sea, esto no es un fijador externo, esto es tirar 4 clavos en cualquier lado. Fíjense la distancia que hay del último clavo del clavo a la articulación. Esto tiene que haber venido a esta altura. Esto tiene que venir a esta altura. Y otra vez lo mismo. Colocamos pegamento, no sabemos no sabemos qué es lo que hicieron. Fíjese acá. Otra fractura de tibia con, con un taín. Taín se llama este clavo en el cual se va como clavo intramedular y el mismo clavo se une al dispositivo. Acá, esta es una placa lejos, no es la placa posterior a la cirugía.
Pero fíjense que acá, ¿no? Acá hay, no solo hay una no unión, sino acá hay un espacio. Esto nunca estuvo cerca. Puntualmente yo no soy amante de los taín, los que me conocen saben que no me gustan, y no me gustan porque, por lo que decíamos recién, que después se produce una osteólisis y se produce un movimiento. Entonces, si nosotros este clavo intramedular lo tenemos unido al resto del dispositivo, cuando estas clavijas se empiezan a mover, también se mueve el clavo intramedular. Entonces realmente no le da, para mi lugar, no le da estabilidad. Distinto es colocar un taín con un fijador externo de los otros, en los cuales al menos nosotros podemos sacar y dejarlo separado. Otro más. ¿A ustedes les parece? Yo les dije recién, 2 clavos por cabo fracturario. Acá colocaron un clavo, la fractura es acá, acá la tenemos, en el tercio distal de tibia. 2 grandes errores. Distal de tibia de los gatos, como en este caso, es la peor zona de irrigación, tal cual es lo mismo distal del radio yurna de las razas Toy. Entonces, tras que es una zona como esta, en la cual hay dificultad de la circulación endostial, nosotros encima le estamos colocando un clavo intramedular bastante grueso para sacarle más la irrigación. ¿Colocamos un fijador externo? No, estamos colocando cualquier cosa porque estamos colocando. Nosotros queremos colocar un fijador externo acá, tenemos que colocar la barra acá en medial y craneal, una clavija acá, otra clavija acá, y en este extremo tenemos que colocar 2 clavijas, tenemos que colocar una clavija y otra clavija. Y si acá no entran 2 clavijas, significa que este método no sirve. Tenemos que usar o este método, o esta configuración no sirve un tipo A. Habría que colocar un tipo 2, un tipo 1B o un circular. Pero yo lo que digo es, la persona que hizo esto dijo, yo le coloco un fijador externo. No hubiera colocado, para hacer esto no hubiera hecho nada. Porque acá lo único que está haciendo es perforando los metatarsos con una clavija fina que no sirve para nada, ya se le fracturó acá. Acá esto no tiene ningún tipo de soporte. ¿El Otro clavo, ¿Sí, el clavo entró Luchito? en la articulación, Jorgito? Y parece que sí. ¿O Parece salió que y lo sí. doblaron? No sé por qué. Sí. Parece que sí. Bueno, y acá este era un caso que me habías pasado hace un momento, Luchito. También un caso de otro caso que nosotros recibimos, ¿no? Un taín, 1, 2, 3, 4 cerclajes y un fijador externo. Acá el tema es que los cerclajes, bueno, acá no estamos hablando, bueno, estamos hablando, son métodos de estabilidad absoluta. Entonces nosotros lo que decimos es, no hay que mezclar los métodos de estabilidad absoluta con los métodos de estabilidad relativa. Si vamos a colocar un clavo y un fijador, sí, porque los dos son de estabilidad relativa. Pero colocar, como en este caso, cerclajes que son de estabilidad absoluta con método de estabilidad relativa, generalmente terminamos mal. ¿Y por qué terminamos mal? Por lo que pasa acá, fíjense. O sea, primero acá, este clavo, como les decía hoy, yo no sé si cuando lo pusieron quedó en esta posición, pero el clavo migró y perforó, está lastimando la patela, los cerclajes son para como decíamos, una estabilidad absoluta y los colocaron en el lugar de la fractura. Entonces, estos cerclajes están sueltos, podemos decir. Y al estar sueltos no están comprimiendo y termina siendo cuerpos extraños. Entonces, digo, hagamos las cosas bien, porque si no decimos, falló el fijador externo. Y como empezamos la charla, dijimos, no, la falla siempre es nuestra, la falla siempre es del cirujano, aunque nosotros le querramos echar la culpa a quien nosotros querramos. Acá también, fíjense, por no colocar un fijador externo del largo que se tuvo que colocarlo con clavijas finas, esta clavija tenía que haber venido mucho más arriba, termina trabajando y termina haciendo, como en este caso, un retrocurvato. Lo mismo acá, fíjense, primero, un clavo intramedular colocado desde proximal de la tibia, y debe ser la misma persona del radio, perdón,
en un lugar donde no está haciendo ningún tipo de trabajo, y luego con esto cree asegurar que está armando un fijador externo. Y yo le puedo asegurar que no. Debe ser vecino a esta persona, porque acá también, acá, yo creo que si este señor o señora o lo que fuere, hubiera colocado este dispositivo a esta altura, capaz que hubiera tenido más fuerza, porque en este caso sí, no está tan mal, le hubiera dado un campo de trabajo importante, pero al no dejarlo, toda esta forma está trabajando y se termina separando en el lugar de la fractura. Fractura tercio medio de Ulm, una fractura lo más simple posible, la que más simple existe, pero se encargó el profesor o el señor de hacer esto, de colocar los dos clavos distales en el carpo, porque no están colocados ni en el radio. En la mitad de la fractura colocó otras dos clavijas. Entonces, y bueno, ni que hablar de que esto trabajó, que acá se dobló y que los adaptadores se enterraron. Eh, Fíjense, ustedes tuvieron ni una clase, tuvieron una charla conmigo de 10 minutos, ya saben cuáles son los errores. Entonces, si ustedes saben cuáles son los errores, mucho más fácil es para la clase. Fractura proximal de radio y ulna. Puntualmente acá le colocaron un clavo intramedular en el radio y intentaron, no sé, para estabilizar esto, colocar un fijador externo. Esto no es un fijador externo porque, como dijimos, 2 clavos por cabo fracturario. Puntualmente, bueno, cuando me llegó a mí, saqué ese fijador que estaba suelto y este clavo porque estaba realmente infectando, pero lo peor de todo, si bien consolidó el hueso, fíjese, el problema de este paciente es que ese carpo no lo puede extender. Y esa lesión en el carpo la hizo el clavo intramedular, que le dejaron una curva, que esa curva salía exactamente por anterior del radio y no dejaba que flexione. O sea, tuvo suerte que consolidó la fractura proximal, pero va a tener que hacer bastante fisioterapia para recuperar su trabajo. Otra más, fractura de tercio distal de radio y ulna. Acá hay espacio como para poner 2 clavijas abajo y 2 clavijas arriba, por supuesto, pero bueno, el señor se le ocurrió colocar un clavo donde le parecía, otro clavo donde también le parecía, un poco de epoxilina que tenía ahí de algún arreglo que había hecho en su domicilio, y de esta forma dijo, ya está operado. Entonces sí es el que le dijo a Lucho, yo hago, ¿cómo es? No soy traumatólogo, coloco fijadores externos. Otra más, bueno, acá habían agarrado un libro de traumatología y dijeron, bueno, le ponemos un clavo, le ponemos una placa, le ponemos tornillo y le ponemos también un fijador. Nosotros, a ver, la solución es una, la solución puede ser 2, pero sumar y sumar es que en algo nos equivocamos. Nos equivocamos siempre en la planificación. Acá como falló, sacaron el fijador y después terminó también que falla de material de la placa y falla de material del clavo. Pero cuando hablamos de falla de material, esto lo van a ver los que hagan el curso, el material no falla, lo que fallamos somos nosotros. Si esto se rompió acá, si esta placa se rompió acá, es porque trabajó en este lugar, y si trabajó en este lugar es porque está mal colocada, no era la técnica correcta para ese tipo de fractura. Bueno, como ven, la inventiva de los seres humanos no tiene fin. En este caso, para una fractura distal de, de fémur, que la podríamos haber solucionado con un clavo intramedular, con clavijas cruzadas, con cualquier cosa, con palo de golf, hasta con un fijador externo. Pero ¿para qué colocar un fijador externo acá en la tibia? O sea, nada. O sea, no entendieron el concepto. No se trata de tirar clavo por afuera y me pareció que quedó lindo. Este es el clavo acá, está suelto, este clavo acá
es parte del fijador que se terminó rompiendo. Este, este paciente luego va a otra veterinaria. Este paciente no vuelve a tu veterinaria, va a otra veterinaria y el otro veterinario que no tiene forma de defender. O sea, ¿qué fue lo que pasó acá? No sé qué fue lo que pasó, pero es inentendible. Encima, un cachorro, fíjese que perro que todavía tiene el núcleo de crecimiento abierto de la tibia. Acá ni la suerte ni la biología nos ayudaron. Bueno, gracias. Disculpen lo apurado, la vehemencia de mi charla, pero cuando veo estas cosas a veces me pongo nervioso. Se ve que no termino de entender. Luchito. Hay preguntas justo acá. Bueno, Mira, vamos, si querés pregunto yo y contestás vos como vos quieras. mira, dice acá, ¿cuál es la Ah, revolución adecuada que usa el taladro de ferretería? ¿cuál es la revolución? Bueno, generalmente, a ver, los taladros de ferretería, o sea, los comunes, los eléctricos, llegan a 3.000 revoluciones. Nosotros tenemos que usar, si van a usar un taladro de ferretería, hay que poner un reóstato para poder bajar las revoluciones. Hoy por hoy, con lo que valen, es mejor comprar un taladro de ferretería que venga a batería. Eso sí, que tenga una buena batería de litio de 16 volts, cosa que tenga un buen torque. Y usarla más o menos yo qué sé, 300, 400 revoluciones. Lo importante, como les dije, es ejercer presión sobre el clavo, lo que quede del clavo al taladro sea corto. Por eso está bueno ese taladro que yo mostré. Ese taladro nosotros lo trabajamos durante 15 años, usamos ese taladro hasta en la misma universidad. Hoy por hoy, bueno, tenemos todos taladros que se autoclavan, ¿no? Por supuesto. Pero esa sería por ahí la revolución. Yo digo, Y no, cuando, y tener nuestro taladro. No podemos hacer traumatología y usar el taladro que usamos el domingo en casa para poner cuadros en la pared, ¿no? Por supuesto. sí, cuando trabaja con baja revolución o baja velocidad, el tema es que el clavo cuesta que entre. Bueno, también depende un poco de la calidad del material, de la punta que tenga el clavo. Y ahí también podemos detenernos en decirles, miren, hay clavo o clavija que valen $1 y hay clavijas que valen $5 y la diferencia puede estar en esto mismo, en el diseño. Y pueden estar 5 minutos tratando de entrar con el clavo y están generando puro calor y no están entrando en el hueso. Y generan más daño. Y ese clavo se va a aflojar probablemente qué sé yo, a los 7 días. ¿Ya? Entonces eso también es importante. Dice Jorge Marín, ¿qué tan aceptable en grados es la rotación del miembro posterior a la cirugía o del miembro anterior? La rotación, bueno, a ver, lo ideal es, nosotros tenemos que tener una alineación. O sea, cuando nosotros colocamos en el miembro anterior, si usan, por ejemplo, vamos a hablar del radio, ¿no? Si nosotros colocamos el clavo distal en el centro, ¿m? Y luego colocamos el clavo proximal en el centro, cuando nosotros alineemos con el fijador, va a quedar perfectamente alineado. Es importante entender que, este, como decía hoy, que quede el codo que queda atrás y que el carpo quede adelante y que el hueso accesorio quede atrás y que los dedos queden adelante. Entonces, una vez que lo colocamos, o a medida que lo vamos colocando, vamos flexionando y extendiendo el codo y el carpo o la rodilla y el tarso para ver cómo queda todo perfectamente alineado. Sí, normalmente los huesos largos, como colocas, como digamos, el margen de referencia es la articulación proximal y distal, como dices tú, Jorge. Si los dos clavos están paralelos, en ese plano, ese hueso está alineado. Entonces no Totalmente, debería haber torsión, ¿ya? Ojo, totalmente. porque hay un concepto que es la torsión y otro que es la rotación del hueso. Pero sí, por ejemplo, si tú pones una de radio y ves que en el eje frontal está muy alineado, pero viste una de lado y que con un poquito de procurvatum, eso no es tan complejo. No, igual, por lo general, a veces, como decimos, a veces el radio hace un pequeño procurvatum y a veces la tibia hace un pequeño recurvatum, Claro. que es a lo que tiende
los perros que no se operan, la fractura de tibia, terminan o con recurvatum o con un valgo. ¿Por qué? Porque el perro empieza a apoyar y la mano se tiende siempre a ir hacia afuera. El valgo es a lo que tiene cualquier fractura a irse. Sí. Dice, para mayor estabilidad, ¿usted qué piensa el del uso de los clavos de Chance? Sí, a ver, los clavos, los clavos de Jans, pues hoy no podemos hablar de todo. Los clavos de Jans o los clavos roscados, por supuesto. Yo tengo un amigo acá, Martín Sensini, que usa clavos de Jans de 4,5, pero él tiene unos fijadores externos Sintes son espectaculares para perro de 60, de 70 kilos, ¿no? Va con un lateral sin problema. Sí, lo único que tener en cuenta cuando coloquen clavo de jazz, hay que hacer una pequeña incisión en piel y hay que divulsionar todo el músculo hasta llegar al hueso, porque si no, como el clavo de jazz tiene roja, es un clavo con una roja importante, nos rastra todo el tejido blando y puede dañar. Entonces es importante hacer un túnel para que no haya ningún tipo de problema. Sí, aquí, por ejemplo, preguntan, ¿para qué tipo de fractura se usa cada fijado? Yo creo que anótese en el Sí, curso y ahí es podemos complicado, vayan a aprender. en el curso lo vamos a ver. Sí, Pero bueno, importante, Julio, acá te voy a la pregunta de Julio, es más que nada interpretar, más que para qué tipo de fractura, este, para qué tipo de estabilidad necesita la fractura. Porque a medida que nosotros colocamos o un tipo 1A, que es lo que vimos recién, o un tipo 1B, que es de un lado y de la otra cara, o un tipo 2, que fue el que vimos, o un tipo 3, o ya un circular, es porque cuando más estabilidad necesita. La estabilidad necesita porque el paciente es más pesado o porque el cabo distal o el cabo proximal es muy pequeño. Entonces, en esos casos donde precisamos mayor cantidad. Es una fractura en tercio medio con un tipo 1A, anda bien. Una fractura muy, muy distal, muy al otro extremo, muy, muy distal, que no podés poner dos clavijas en ese lugar, tendrás que poner un híbrido o un circular para darle más estabilidad. De ahí a la punta tenemos muchísimo, muchísimo para hablar. aquí dice, estuvo bueno su caso del terror, doctor. Sí, caso de terror, La idea, realmente. la idea no es asustarlo, la idea es que aprendan No, que a ver, hay la errores. idea, la idea es lo que dijiste vos, que no diga, no, yo no soy traumatólogo, yo coloco acá Claro, fijadores. O el otro día yo vi que Claudio Cucharú, que habló hace un rato, escribió, lo tiene en el chat, y ¿por qué le hacen la falla? Porque lo ponen mal, y en realidad sí, es porque lo ponemos mal, pero no es que lo ponemos mal porque queremos ponerlo mal, porque no es nada más que la técnica, es claro. la planificación, elegir el paciente, elegir el propietario, elegir el clavo. Hay muchas cosas para perderse. Acá, bueno, Carlos Enrique, como siempre, genial. Bueno, gracias, Claudio. Carlos, perdón. A Gilberto Bendezú de Gilberto. Perú, si no me equivoco. Gilberto, Sí, sí, un sí, sí. cariñoso saludo de acá también de Chile. Dice, en una fractura de tibia en diáfisis medial es mejor un fijador esquelético tipo 1 por medial con clavo endomedular o un fijador tipo 1B. Sí, Claro. uno ve, Mm. bueno, mira, Gilberto, puntualmente, a ver, va a tener que ver también con el peso del paciente. A mí, por lo general, me gusta, para una fractura de tibia de tercio medio, me gusta el tipo 1A. Cuando digo, a ver, el tema es, cuando menos pongamos, mejor, pero eso menos que pongamos que sea lo suficientemente sólido para esto. Esto es como decir, me voy a comprar un auto. Entonces, a mí me gusta la Ferrari, pero no voy a comprar una Ferrari para ir al supermercado. Al supermercado voy caminando. Ahora, si yo tengo que viajar 5.000 kilómetros, prefiero viajar en una Ferrari. Entonces acá es lo mismo, o sea, no se trata de poner, siempre, es lo mismo que en la cirugía hablamos de no dejar nada en el interior que no estaba antes. Bueno, no, tenemos que intentar usar lo menor posible, pero que nos dé el resultado que nosotros necesitamos. Pero si Dice no te acá, da, está bien poner un tipo 1B. claro, dice Julio acá qué tipo de fijador se emplean en gatos y en perros con fallas pequeñas.
No, También yo creo. a ver, usamos estos fijadores. Lo que va a cambiar va a ser el tamaño de la barra y el tamaño del clavo. Nosotros, como decíamos, de estos fijadores que usamos, hay fijadores que tienen barras de 4 milímetros hasta barras de seis milímetros. Y acá hay una pregunta que siempre ha sido polémica entre nosotros incluso. ¿Cuál es su experiencia en el uso de fijadores eclécticos externos en fracturas de pelvis? Bueno, yo tengo experiencia, puntualmente, bueno, como dice Lucho, Juan Córdoba que está hablando, puntualmente, yo armo eh, en algunos casos en los cuales por alguna causa, eh, siempre dependiendo del tipo de fractura, nosotros lo único que vamos a hacer es darle estabilidad a esa pelvis, ¿no? Más que nada para que no haya hacer un control de daños. Por supuesto que hay fracturas de pelvis que necesitan estabilizar, más que nada todo lo que son las fracturas, ¿no? de toda la parte toda la parte anterior de la pelvis, las fracturas que tienen que ver con el acetábulo, eh, pero en casos en los cuales, porque el paciente no lo soporta, o el paciente está mal, o porque la gente no puede, yo coloco fijadores. Realmente colocamos dos clavijas en la tuberosidad isquiática atrás, dos clavijas en la tuberosidad coxal. Se une, ahí sí usamos mucho los Maynard, porque nos permite hacer algún tipo de angulación. Podemos colocar de un lado y del otro lado y luego unirlos mediante otro tipo de fijadores Maynard o Skinner M y armar lo que se llama un cajón. Tengo experiencia, y realmente en algunos casos andan bien. Pero bueno, si Sí, necesita mira, una reducción anatómica, bueno, es mejor siempre colocar una placa de TPLO en la parte de la coxal, ¿no? sí, el fijador esquelético externo en pelvis o el fijador esquelético, en realidad yo lo considero como la mejor herramienta para lo que se llama control de daño. Para eso. Entonces, cuando tiene esas fracturas donde probablemente o por características del paciente va a pasar mucho tiempo, aunque va a poder entrar a reducir eso y necesita mantener el ancho del canal pélvico, que tiene que ser mínimo 2/3 del original, colocar un fijador esquelético externo y mantener ese cajón ahí abierto, separado, mientras cicatriza, mientras el paciente se estabiliza, es una herramienta muy valiosísima, muy valiosísima. Se puede, de todas maneras. Em, dice, si puedes explicar de nuevo lo que es el área de trabajo de los clavos. Sí, a ver, te lo voy a hacer simple, Julio. Puntualmente el tema es el siguiente. Cuando más cerca esté la barra del hueso, más fuerza va a hacer. Por eso cuando a veces se coloca una placa bloqueada, se dice que es un fijador interno, porque hace el efecto de un fijador y está casi pegado al hueso. Entonces, cuando más cerca esté, quiere decir que el área de trabajo de los clavos tiene que ser corto. Si este es el hueso y este es el fijador. Si está así, hace una fuerza. Si el fijador se va alejando, los clavos quedan muy largos y queda más movimiento de pandeo. Eso es en cuanto al área de trabajo de los clavos. Y en el área de trabajo de la barra, lo que yo decía es que al vos hacer que la distancia entre los dos adaptadores centrales sea lo más corto posible, el área de trabajo es ese. Si están muy separadas los adaptadores y el área de trabajo queda muy, muy larga, en ese lugar puede haber algún tipo de movimiento. Dice Pero, acá, Camila dice, fractura distal de radio en perro con más de 30 kilos, fijador tipo 1 o 2. No tengo circulares. bueno, perfecto. A ver, puntualmente, eh, perro de más de 30 kilos. Puede ser 31 o 90, esa es la diferencia, ¿no? Claro. Claro. Pero un perro de 30 kilos podemos hacer lo siguiente. En el cabo distal podés colocar, si te va, podés colocar un tipo 1. Si querés colocar un tipo 1A, podés colocar dos clavijas en distal y tres clavijas en el cabo proximal. Una cerca de la articulación, una cerca de la fractura y una en el medio, como para dar peso. Eso es el 1A.
Podés colocar también un 1B, que sería atacarlo al hueso en dos ángulos distintos. Y si no, yo por ahí, si tenés dudas, si no te imaginás, yo voy con circular de acá a la China, un perro de más de 30 kilos, voy con circular. Pero lo que puedes hacer es colocar un tipo 2. El tipo 2, acuérdate que el cabo de abajo es el clavo de abajo paralelo a la articulación, el otro va a ir con ángulo y también colocaría en el cabo proximal otro tercer clavo. O sea, colocaría cinco clavos. Pero sí, o sea, acá es donde me preguntaban en qué tipo de fractura. Bueno, esta es una respuesta, lo que pregunta Camila, que es eso, vamos con un tipo 2, pero vamos con 5 clavos. Bueno, estas son las diferencias que tenemos. Dice, parece que en algunas radiografías no se resolvió la contracción muscular antes de ¿Cómo, operar. cómo, cómo, cómo? Dice, parece que en algunas radiografías no se resolvió la contracción o contractura muscular antes de operar y alinear. ¿Cómo resuelve la contracción muscular para poder alinear ese miembro? Bueno, a ver, esto va a depender primero, precisas una buena relajación del paciente, a ver cuánto tiempo pasó. Mm. Muchas veces, o sea, si vos lo agarrás en las primeras 72 horas, 96 horas, 5 días, la contractura muscular no te puede ganar. Pero hay que hacer o un bloqueo locorregional del miembro, o si no usan una anestesia peridural. Al paciente hay gente que lo cuelga un rato antes para evitar esa contractura. Nosotros pesamos 90 kilos, los perros pesan 10, 20, 30 kilos. Podemos tirar uno de cada punta, uno tirar del hombro, otro tirar del dedo para llevarlo. Y si en ese caso así todo no va, se puede hacer una mini incisión y colocar con una palanca de Oman y hacer palanca para que eso vuelva a su lugar. Sí, ahí hay que tener ojo con los cachorros, ¿ah? Claro, por supuesto. Cuando se alinea, sobre todo el fémur o el húmero, esos pacientes cuando tú logras recuperar la longitud del hueso y colocar un fijador esquelético externo, tienen que ir inmediatamente a fisioterapia porque si quedan con menor rango de flexión, ahí es donde la contractura actúa y después ya no podemos recuperarla. Sí, eso normalmente pasa. Dice, ¿se puede utilizar previamente una clavija o una mecha más fina para luego colocar un clavo de mayor calibre? ¿Evitaría eso el aumento de temperatura en el hueso? Sí, eso se llama pre-drilling. Se llama Mm. pre-drilling, que es perforar antes. Ahora, Johnny, yo te digo, si vas a colocar un clavo de Jans, como decía hace un rato, de 4,5, entiendo que hagas un pre-drilling con una mecha de 3, 3,5. Pero si vas a colocar un clavo de 1,5, de 2, de 2,5, de 3, no hace falta. O sea, puntualmente, aparte, ten en cuenta lo siguiente, cuando más grueso es el clavo, menos temperatura vas a levantar. Si vas a levantar menos temperatura en ese perro de 30 kilos con un clavo de 3 que en un perro de 5 kilos con un clavo de 1,5, porque la fuerza que uno tiene que pasar, que uno tiene que pasar con el taladro al clavo, a veces tarda más tiempo. Pero se puede Dice, hacer, pero solo digo sí. para clavos grandes, si no, no tiene sentido. Claudio acá pregunta, muy buenos casos, una acotación, ¿habrán tomado imágenes antes, durante y después de la cirugía? Sí, por Mm. supuesto, se toma la previa, por supuesto, siempre placas ortogonales de un lado del otro, de ortogonal de un lado del otro, y después de la cirugía también. Más que nada para estar seguros nosotros, y también hacer nosotros como garantía para ver que si el perro después se movió, saltó lo que fuere, bueno, hablar con el tutor de cómo terminó. Yo generalmente hago una placa postquirúrgica y después hacemos una placa a los 21 días y ahí definimos cuándo vamos a sacar el fijador. Bueno, acá preguntan por fracturas distales de radio y de tibia, que eso que ya creo lo había comentado recién. Claro, puntualmente, Eh, bueno, también lo mismo el tema de si son muy distales. Si nosotros no podemos poner dos clavos en el cabo, hay que usar otro método, ¿no? O hay que usar un tipo 1B, o si no, usar hoy por hoy, usamos, como tenemos los circulares, usamos los híbridos. claro. Dice Brandon, ¿dónde puedo ver la información? La mejor pregunta que he escuchado toda la noche. ¿Dónde puedo ver la información para inscribirme en el curso? Dice Brandon.
Ahí después Ahí se te lo van a pasamos pasar la los información, chicos Brandon. de BT Web y si no que nos escriban a nosotros Eh, por privado. Mira, acá Ahí hay una buena nosotros- pregunta, Jorge. Dice, ¿cuál es la edad mínima para poner fijador en un cachorro? y bueno, todo, a ver, todo va a depender del hueso, porque puntualmente a ver, yo no sé si operaría un cachorro de 2 meses, 3 meses, pero a veces pasa que lo recibimos. Todo va a tener que ser, pero eh, un cachorro de 2 meses va a soldar, a veces ni te vas a enterar, ni te lo van a traer a la consulta, pero yo he operado perros de 3 meses y 3, 4 meses hemos operado. Ahí es importante, sí, lo que hablamos hoy, el tema de respetar los núcleos de crecimiento. Mm. Aparte que piensa que el colocar una técnica cerrada en un cachorro de esa edad, le vas a hacer el 200% menos de daño que si empiezas en abrir y colocarle una placa. Ah, sí, sí. Sí, porque Claro, eso entonces, existe la famosa enfermedad de la fractura, en la cual exacto. la contractura de cuádriceps es mejor. A veces yo digo fractura de húmero y fractura de fémur de cachorro, mejor ni tocarla. Sí. Dice, mira, acá Orión Guzmán pregunta, buenas noches, ¿hasta qué peso ya no sería conveniente colocar fijador externo y hasta qué edad del paciente ya no lo utilizaría? A Yo ver, creo se puede usar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando más viejo es el perro, o cuando más, está hablando de peso y de edad, cuando más viejo es el perro y cuando más pesado es el perro, vamos entendiendo que el fijador va a tener que estar mucho más tiempo. Entonces vamos a tener que poner fijadores que lo soporten mucho más. Entonces para eso vamos a ir a pasar ya a colocar un circular o un tipo 3. No vamos a colocar un tipo 1A en un perro que tiene 14 años porque capaz que a los 2 meses la osteólisis hace que se mueva. Es más, a veces ustedes colocan placas a un perro y el perro muere con la placa puesta, pero nunca hizo callo, ¿no? Entonces, puntualmente tiene que ver con eso. Yo colocaría, como que no hay límite ni de peso ni de edad. Lo que sí va a ir cambiando el tipo de fijador que vamos a usar. Sí. Bueno, de hecho, este tema lo vamos a ver en el curso con respecto a si tengo un paciente de 10 años, de 12 años, qué técnica elegir, qué Claro, técnica elegir. O sea, si yo sé que la fractura se va a demorar 3 meses y el fijador se va a aflojar a los 2 meses, no le voy a poner fijador. totalmente. Claro. O va a colocar otro fijador, vas a colocar un circular O que le lo puede pongo estar uno, 4 meses, 6 meses. Yo claro. tengo un circular 6 meses colocado. Sí, sí, por Este, ejemplo, claro. bueno, El, pasa eso. el diseño del fijador cambiaría ahí totalmente. O ¿Qué más dice? Carlos Enrique dice, bueno, que y sí, o sea, a ver, ese es el tema, ¿no, Carlos Enrique? Que la moda o que los avances de las Mm, empresas que nos quieren vender tecnología y nuevas cosas no nos saquen. Yo no digo usar fijadores para todo, pero tampoco poner placas ortogonales acá a fracturas que no necesitan, porque si no vamos a mm. terminar haciendo eso. Está bueno tener nuestro criterio. Gracias, Carlos, por tus palabras. Sí, nosotros creo que vamos a aprender a utilizar un concepto que es la personalidad de la fractura. Y la Totalmente. personalidad de la Eso fractura es me la que gusta. te indica qué o cuáles son los mejores métodos para utilizar. Eso lo vamos a ver en el curso, no se lo pierdan. Ah, Acá Gilberto nos saluda, que nos mande Gilberto, que en tanto saludo que nos lleve a Lima a comer allá, ¿no? sí, ceviche. Vamos a comer El ceviche ceviche, claro, claro, con claro. pulpo en la parrilla. Que a ti te gusta tanto, No me Jorge. hagas acordar que me voy para allá. Bueno, Dice, ¿qué ¿a qué distancia está? distancia? Una pregunta Sí, importante. ¿Qué distancia la barra a la piel? Yo hablo de un dedo, ¿no? Un dedo mío que más o menos 1 centímetro, centímetro y medio. Ese es el lugar. sí. Dice, cuando se usa un tipo uno se recomienda que los clavos sean roscados. No, 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 no. Es No. importante darle una buena angulación. Si vos le das una buena angulación, Priscila, y no elevaste la temperatura, y respetaste la colocación, no hace falta que sean roscados. Y ojo, cuando hablamos de roscado, tiene que ser con rosca positiva, que muchas veces nos venden a nosotros rosca y son con rosca negativa. Le comen al clavo parte del coso y después cuando lo ponemos se termina fracturando en esa unión. Sí. Dice, en perros pequeños hemos tenido mejor resultado con fijadores que con placas.
Ahora, perro menor de 3,5 kilos usamos este tipo de sistema. Sí, bastante Perfecto, válido en esto, no hay sí. ningún problema, se puede usar. Dice, el doctor le dice a un paciente que terminó siendo mi mascota, es muy típico que pase eso, le pusieron clavo interno en el miembro anterior y quedó en balo. Lo operaron de cachorrito al mes de vida y ¿a qué se pudo deber? Se corrió el clavo. Hay que ver dice, porque ¿En qué puso miembro hueso? anterior, pero no puso qué hueso, si es el húmero o si es Claro. el radio. A Si veces es radio, lo más el probable es que colocaron un intramedular seguramente. claro, pero aparte el tema del radio del cúbito, como son huesos pares, el problema que tenemos es que si uno de los huesos deja de crecer, terminan haciendo un radio curvo, ¿no? O algún tipo de algún tipo de desvío. Acá preguntan cuándo tenemos información de curso de fijadores y cuándo hay un taller de fijadores en pelvis. Así lo vamos a ir Y, compartiendo. Dice, cuando hay una fractura en el fémur, siempre es bueno retirar la cabeza del fémur. Y no cuando hay entiendo una para qué fractura, sería, Liliana. Dice, a ver, para que tenga mejor recuperación o para que el hueso no haga tanta fuerza. no, Liliana, no, a No, veces cuando se hace retirar la cabeza de fuego, cuando hay fracturas acetabulares que uno a veces no las claro. puede tratar, y ahí sí lo hace más que nada para eso, pero en la fractura de fémur, no tiene. Fractura de fémur sola no tiene ningún tipo de sentido si la cadera está normal. Solo si hay una fractura a nivel de cuello, a nivel de cabeza o a nivel ¿cómo es? Como decimos, a nivel de ¿De acetábulo. acetábulo? Claro. Em, dice, bueno, el material siempre debe respetar en cantidad y calidad y la técnica del proceso de reparación ósea y tejidos blandos, ya que la recuperación real es que no haya dolor, que se desplace bien o no hayan secuelas, que dice Carlos Enrique. Em, dice, de acuerdo, después de la cirugía va la recuperación y siempre debe haber fisioterapia. Totalmente de acuerdo. Hoy en día está tan desarrollada la fisioterapia en la veterinaria que va muy de la mano en la recuperación más rápida de nuestros pacientes con fisio que sin fisioterapia. Y acá en el curso tenemos una clase de fisioterapia. Ujú, hay un módulo, sí. Dice, ¿se puede colocar un clavo de rosca positiva en el fijador tipo 2? Sí, se puede, a ver, Cintia, en el clavo, en los clavos que van con rosca positiva, en el tipo 2 tiene que ser con clavo con rosca positiva central, ¿m? Mm, Para que quede agarrado, porque si pasa en la punta no tiene sentido. O sea, hay clavos con rosca positiva central, o sea, en el centro del clavo está la rosca positiva. Para ese caso se puede usar. dice acá, ¿se puede usar placas externas y fijador? ¿Se refiere a placas de osteosíntesis más un fijador? Yo creo que No, a ver, no. no, yo qué sé, a ver, yo he colocado me imagino que será la colocación de placas bloqueadas en forma de fijador externo, parece que debe preguntar por eso, Julio. Puede ser eso, sí. Yo lo he probado, el tema es el siguiente, o la contra que tiene. Yo lo he visto, lo han usado unos italianos, lo ha usado gente amiga en Portugal, y yo lo he usado también. Y el problema que tenemos es el siguiente, es que la placa bloqueada, bueno, las que usamos, pero ahora cambiaron, pero la placa bloqueada en ese momento, los tornillos van a 90 grados. Entonces, esa es una. Y la otra es el área de trabajo de los clavos, que me preguntaban hoy, es el área de trabajo de los tornillos. Para que la placa tenga trabajo, tiene que estar casi pegada a la piel. Entonces produce una infección en piel. Y si está muy alejado, queda muy grande el área de trabajo del tornillo. No Claro, es ya, mala sí. práctica, no es mala práctica, tenés que elegirlo. Yo Mm. tengo ahí guardadas varias, me hice hacer tornillos bloqueados largos para usarlas. Estoy esperando el caso para tener éxito. Lo usé una vez en en un Boston Terrier que tenía fracturados los dos miembros, los dos húmeros, y en una coloqué un fijador externo, otra coloqué una placa bloqueada. Bueno, tuve suerte, pero no quiero abusar de la suerte. Pero no es mala práctica. Sí. Sí, mira, el problema que yo le veo a ese sistema es que colocas un clavo de 3,5 y el cuerpo del clavo es de 3,5 diámetro.
Si le pones un tornillo de 3,5, el cuerpo del clavo, el alma, es de 2,5. Por lo tanto, tienes un área de carga axial en el tornillo que puede finalmente quebrarlo. Hace menos resistencia que si le pones un clavo del mismo diámetro del tornillo que estás poniendo. Así es. Pero sale más caro, yo creo, para mí colocarla mejor por dentro que por fuera. No, ya lo sé, pero bueno, viste, uno ve cosas Es y un fijador caro, a mi gusto, las es un quiere fijador copiar de y las quiere diseño hacer. caro. Si Claro. lo hace otro, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Acá De hecho, Jaime, está publicado eso. sí, 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 sí. Jaime acá pregunta en un cachorro de 2 meses cuánto tiempo de que estar los fijadores. Yo calculo que el fijador no tiene que estar más de 2 o 3 semanas. Sí, Primero porque el fijador queda firme y el hueso sigue creciendo. Por eso hay que respetar, dejar los cartílagos libres de crecimiento. Pero aparte que el cachorro a 2 meses está generando hueso, no más de 15 o 20 días. Gilberto dice que nos espera con un buen ceviche, así que le vamos a Bueno, cobrar la palabra. ¿Ah? vamos, vamos a tener que ir para allá, vamos a tener que ir para Sí, allá. vamos a tener que sacrificarnos a ir a acompañarlo. Dice, la fractura de mi paciente, dice Grecia, que operaron de cachorro era Ah, en radio y ulna. ¿Ves? claro, Ya. claro, A ver, claro, tocaron por el eso sí. núcleo de crecimiento, exactamente, sí. Claro, hizo el radio curvo porque, a ver, cuando uno ataca cualquiera de los cartílagos distales, del cartílago distal de la ulna, crece el 85% y el proximal el 15%. Y en el radio es el 60% el distal y el 40% el proximal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si vos atacaste uno, cerraste un cartílago de crecimiento, el otro sigue creciendo, el otro hueso se curva y la mano va a hacer un desvío. Eso seguramente te pasó, Grecia. Sí. Ah, pregunta acá, bueno, da las gracias, Sergio Muriel, la excelente charla. Gracias, doctor, dice Julio Guevara. Y Juan pregunta cómo se llama el taladro que mostraste en las imágenes. Ese taladro es un Makita lineal. Hay uno que se llama Milwaukee, también lineales. Y la ventaja que tienen esos taladros, que no sé de dónde es Juan, si es de acá, o de acá en Argentina, por lo menos cuando lo vas a comprar, en el lugar donde venden, le hacen, porque viene sin la canaladura, pero se lo hacen. Mm. Fabián Andanda dice si utilizamos PRP en los procedimientos cerrados. Yo en lo puntual no uso PRP, yo estoy usando ahora el producto este que viene de México, Mm, el BH-BET, por ahí los sí. mexicanos lo conocen más, nosotros ahora lo tenemos en Argentina hace un mes más o menos, y lo estamos usando y la verdad que nos da bastante, bastante resultado, y por lo que veo de mis colegas y amigos mexicanos lo usan bastante con bastante éxito. No sé si a Chile llegó, Lucho. No ha llegado todavía, porque, bueno, llegó a Perú. No sé si Claro, acá cuando yo estuve el año pasado, que fui antes que vos ahí a Perú, a la Giuseppe, lo trajimos para acá. en Blue sí. Sí, sí, ellos sé que lo tienen. No sé si alguien lo va a traer, capaz que Julio lo quiera Y traer. puede ser. Dice, en núcleos cerrados usted utiliza fijadores externos redondos. ¿Qué son núcleos cerrados? No, ¿a qué se refiere Jorge Marín A con ver, núcleo Jorge, cerrado? núcleo cerrado. Cuando la línea de crecimiento están cerradas, ¿a eso te refieres? ¿Y redondos? Circular debe ser. Ah, circulares. Sí, Yo sí, sí, creo. sí, 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 sí. Yo coloco hace 30 años que coloco fijadores Mm. circulares y hace 35, 40 que coloco lineales. La forma de aprender a colocar circulares es practicar, como en todo, practicar, practicar y practicar. Entonces, puntualmente lo que uno tiene que hacer es practicar. Y mi forma de practicar es decir, yo me comprometí a hacer un fijador circular por semana. O sea que a una fractura que puedo elegir entre un tipo 1B y un circular, pongo el circular, porque digo, esta semana quiero poner un circular. Es la forma de entrenamiento. Mira, aquí hay una Eh, pregunta Julio para el Guevara, moderador. Hay una pregunta para el moderador por si quiere prender la cámara. ¿qué pregunta? Dicen, con el posgrado, ¿ustedes consideran que el participante puede operar con éxito? No está el Yo, moderador. yo Fue. creo, yo creo que, a ver, cada cosa tiene
su curva de crecimiento, cada técnica. Ustedes se juntan un fin de semana con nosotros en un curso presencial y van a aprender la técnica perfectamente bien y van a poder llegar a su clínica y colocarla tal cual la aprendieron. Ahora, y como le decía recién, si ustedes no practican hacer una técnica por semana, una cirugía por semana, se complica. La ventaja que tenemos es que nosotros podemos usar cadáveres para los cadáveres que tenemos en nuestra veterinaria, podemos usarlos para practicar, o sea, no hace falta tener casos en vivo, más que nada como para, 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 para poder soltarnos. Pero bueno, o sea, este es un curso en el cual lo que les puedo garantizar es que van a aprender totalmente del conocimiento, desde la nada hasta definir qué tipo de fijador o qué tipo de placa o qué tipo de clavo va para cada fractura, o cuál es el plan A, cuál es el plan B, cuál es el plan C. Eso lo van a poder saber. Ahora después, no deja de ser una destreza, entonces hay que entrenarse y bueno, o sea, esto es la parte teórica. Pueden tener que hacer en algún momento un curso presencial con nosotros o con quien sea. Nosotros damos cursos presenciales todo el año, pero tanto en Chile, en Argentina o donde nos lleven. Hemos estado hemos estado en México, hemos estado en Perú, en Mm. Ecuador. Eh, o sea, me parece que es importante el curso presencial, pero creo que la base que nosotros mostramos acá, desde interpretar cuál es la personalidad de la fractura y cuál es la forma de solucionarlo, eso te lo puedo garantizar. Ahora, después si vas a poder operar, es un tema ya de cada uno. Algunos van a poder operar y otros no, pero va a depender del esfuerzo de cada uno. Y como le digo, si tienen la posibilidad de hacer un curso presencial, les puedo garantizar que sí, vienen un día y al segundo día no pueden creer lo que aprendieron. Hay Además, hartos saludos. Claudio nos manda saludos de los Andes, mi tierra natal, así que también un de allá saludo de para tu barrio. Claudio. Mira lo que dice acá, dice Camila Morales. Gracias, Jorge, espero que haya pasado un lindo día de cumpleaños ayer. No, 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 no. No, no fue tu cumpleaños ayer. No, 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 yo cumplí Ah, el 5 de febrero. No, 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 no. tú ya no cumples años ya, que me No, yo acuerdo. hace rato, no, no, pero no, Hace gracias. rato. Gracias, Camila, pero ya este año ya cumplí en febrero. Igual, gracias, 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 gracias. Sí, hay que más agradecimiento. Dice, las no uniones luego de 60 días, el método para tratar de solucionar sería placa o repetir el fijador externo con relleno de hueso canceloso en el foco. Y Depende de la bueno, técnica que esté también, ocupado. también Sí, va a depender puntualmente de la fractura, de lo que cada uno se sienta más cómodo. Eh, va a depender de qué hueso. No es lo mismo un fémur o un húmero con gran irrigación que un distal de radio o distal de tibia con baja irrigación. Estamos claro. usando el hueso, eso sí. Hay gente que usa PRP. Depende de la fractura. Depende de la fractura. Y eso sí lo van a aprender en el curso. ¿Qué Tenemos es ahí lo que un yo? módulo de, de injertos óseos y eh. asociados. Sí. Bueno, acá Eso. también, o sea, acá está el gluconato con plasma rico, también se puede usar, por supuesto, como es el Víctor Manuel. Que es, bueno, que digo, el BHB es una cosa, es una cosa similar, así que pasa que la ventaja que tiene es que es osteoinductor y también angioinductor, entonces la ventaja que tiene es que supera eso. Dice, ¿en qué caso se refiere un fijador externo sobre una placa? Ah, mira, espérate que se me pasó una pregunta que lo estábamos comentando recién. Claro, Dice, y los bueno, colegas que eso, usan PRP y gluconato de calcio, mira, el injerto autólogo es el mejor de todos, pero obviamente las cantidades que se obtienen son pequeñas y hoy en día existen productos como el que mencionaba Jorge, que generan osteogénesis, son osteoinductores, no osteoconductores, porque el calcio es osteoconductor, te sirve como puente, pero acá necesitamos osteoinductores y sí, sí funciona. Hay algunos que tienen una bandera así con el PRP y algunos que dicen que no funciona. Yo creo que depende mucho de cómo manejes la fractura y cómo reconozcas el daño que tiene el hueso. No, no todas las no uniones van a responder de la misma manera al sistema que tú le pongas ahí. bueno, acá Dice, Liliana, "Mm, la respuesta que di Liliana es la que va a haber en todo el curso. Ahí, esa es la respuesta del curso. No hay un caso, sino que hay miles de casos.
y bueno, esta sí, no la podemos responder porque es el fino de la enseñanza del curso, ¿no? Eh, Por aquí un amigo acá de Concepción me envía saludos, Muy Pedro bien, Chacón, un compañero de la universidad, así que después te saludo a pago, Pedro, te doy saludo la a guita Pedro. porque, claro, sí lo puse aquí como palo blanco, para que viniera acá a darme saludos. Dice Talleres acá, prácticos planeados. Bueno, después eh, que nos escriban por privado, le decimos que nos manden sí, cuándo el- tenemos. No sé de dónde es Carlos Enrique, capaz que me dice que es no sé, que nos diga, pero que nos escriba por privado y decimos cuándo hay cursos presenciales. sí, Acá, por desgracia, BTW no tenemos porque es tan grande el abanico que no tenemos. Después tenemos solamente este curso virtual, que este año lo vamos a hacer bastante mejor con el tema de dar casos, pero los talleres prácticos son talleres prácticos, otra cosa, Carlos Enrique. Carlos es de Medellín, dice acá, Bueno, de entonces, Medellín. De Valdivia también, linda ciudad de Chile, también nos mandan saludos, eh, Jorge. bueno, Eso, creo que hemos, tratamos de contestar todo lo que estaba ahí en el chat. ¿cuál es privado? Que nos busquen en el Instagram, en el Facebook, donde sea, no O en van a el encontrar, WhatsApp, el mismo no WhatsApp están. en el WhatsApp del, eh, del curso del diplomado también vamos a estar ahí. Ahí en el curso vamos a estar todos seguramente. Sí. Creo Bueno, que pregunta, vamos a terminar si una moderadora se nos va a dormir. David que está que medio caigan dormidas, sí, mira cómo está pegó dos ahí. cabezazos. Sí, Disculpa, pero hoy nos repasamos. Me dijeron una hora, estamos casi por la segunda hora. Pero bueno, los sí, chicos se engancharon, no es culpa nuestra. sí. Está Bueno, muteada. estás Ahí muteada, sí. estás muteada. Acá estoy. Bueno, si no hubiera más preguntas ni consultas, ¿tienen algo para decir? ¿Algo más? ¿Los No, yo doctores? solamente agradecer y decirle, bueno, que los esperamos. Este, así que bueno, nada. Jorge Bien. Guerrero, Luis Gutiérrez Suazo, nos vamos a ver pronto en el curso. La idea un Bien. poco era con este tema acercarlos a, esta es una muy pequeñísima parte de todo lo que van a ver en el diplomado y aquí hubo muchas preguntas que cuando participen en el diplomado y terminen el diplomado y lo aprueben, van a Eso, estar claros que, y lo prueben. y lo aprueben, van a tener solucionado y respondido todas sus consultas que tenían hoy día. Muy bien. Les agradecemos, doctores, por la participación. Les recuerdo a los asistentes que a partir de mañana podrán encontrar la grabación del encuentro en el campus virtual. Además, estos contenidos y muchos más serán abordados en el posgrado universitario online de ortopedia y traumatología con la dirección del doctor Jorge Guerrero y la subdirección del doctor Luis Gutiérrez Suazo, el cual inicia el miércoles 16 de abril. Para más información nos pueden escribir al número que dejaré ya mismo en el chat. Ahí está. Por último, al salir de la sala les va a aparecer una breve encuesta de Zoom, la cual les pedimos que completen, se trata del encuentro, ya que la valoramos mucho y además nos ayuda a seguir mejorando. Una vez más, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal, y a Skensa, nuestros aliados en difusión, y por supuesto a todos los asistentes. Que tengan todos muy buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches, gracias por todo. Chao, chao.